Todos, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Didier Satizaba, tutor de este curso, junto con el ingeniero Soto, que es el director, y el ingeniero Rafael, que es compañero tutor. Hoy, en esta clase de CIPAS, vamos a hablar del tema de Assembly. El objetivo que tiene el, el syllabus, lo copié aquí directamente, me voy a permitir leerlo, es aplicar los fundamentos de la arquitectura de computadores mediante el uso del lenguaje ensamblador para comprender cómo estos principios arquitectónicos se emplean en procesadores de última generación. Pero además de esto, pues normalmente los programadores o los estudiantes de este curso se preguntan, bueno, ¿y por qué tenemos que estudiar Assembly? Hay muchas razones para estudiar Assembly. Una de ellas es que mejora las habilidades de programación y le da una mejor comprensión de los conceptos fundamentales de la informática. Eso es cierto, va uno mejorando la lógica de programación, y cuando uno se enfrenta a un lenguaje de alto nivel después de haber estado trabajando en código assembler, pues todo como que le parece más fácil. Esa es una de las razones. Otra razón es que, por ejemplo, el desarrollo de compiladores y sistemas operativos a menudo necesitan trabajar con assembler para optimizar el rendimiento y manejar interacciones de bajo nivel con el hardware. O sea que hay trabajo también cuando uno aprende assembler con los desarrolladores de compiladores y de sistemas operativos. Además, el assembler es útil para depurar y analizar código, especialmente cuando se trabaja con lenguajes de alto nivel. Cuando uno trabaja en assembler y está moviendo registros y mirando que sean del mismo tamaño, que la parte alta, que la parte baja, cuando uno vuelve nuevamente a enfrentarse a un lenguaje de alto nivel, pues lo hace con mucha más facilidad. Todo se hace más fácil. Los programas escritos en Assembler pueden ser extremadamente eficientes en términos de velocidad y uso de la memoria. Eso lo sabemos, estamos trabajando directamente con el procesador y eso los hace más rápidos. Por eso, cuando desarrollan compiladores y sistemas operativos, pues buscan hacer módulos en Assembler para mejorar la eficiencia, la velocidad. Y por último, entre muchos otros, por supuesto, tiene que haber muchas más razones y muchas más ventajas para estudiar Assembler, que le permite interactuar directamente con el hardware, lo que le da una comprensión más profunda de cómo funcionan los procesos, procesadores y la memoria. Yo creo que aprender Assembly lo hace a uno un ingeniero mucho más integral. Entonces, esas son algunas de las razones por las que uno estudiaría Assembly. ¿Dónde vamos a escribir el código? El código lo vamos a escribir en Visual Studio Code. Vamos a salir de acá. Bueno, lo vamos a hacer en Visual Studio Code. Visual Studio Code, esta herramienta, no sé si están viendo en este momento en la pantalla. Sí, se ve bien, Eh, se ve bien. bueno, sí, entonces en Visual Studio Code, pues cargamos el, el procesador de código y vamos a esta pestaña que es la de extensiones. Y en extensiones buscamos MASM slash TASM. Y aquí aparece este es el que vamos a instalar, DOSBox. Le damos clic ahí y aquí en esta parte nos diría que aquí yo no lo voy a deshabilitar porque yo lo tengo instalado, pero desde acá debería instalar, yo lo instalo, le digo instalar. Aquí se pone una rayita azul que se mueve de derecha a izquierda, izquierda a derecha, y ya cuando esté así como está acá, deshabilitar y desinstalar, voy aquí a ajustes, a administrar, donde dice copia, configuración de la extensión, y le digo que es MASM, Master Assembler, y acá le puedo decir JS2 para generar los objetos, o lo dejo en Docsbox como aparece ahí. O sea, cualquiera de las dos opciones es válida. Entonces, ya teniendo ahí esa configuración,
podemos empezar a escribir código de assembly. Entonces, ahí es donde donde vamos a hacer los ejemplos. Eh, Luego, otra herramienta que vamos a usar es el emulador. Este emulador lo va a usar para mostrarles cómo funcionan las variables, cómo se asignan las variables, cuándo hay overflow de variables, el movimiento que hay entre registros. Vamos a hacer pequeños ejemplos acá que nos van a ayudar a comprender, verlo visualmente, cómo funciona internamente en un programa, le da a uno mayor comprensión. Entonces, en algunos momentos vamos a estar usando el emulador. Entonces, el Visual Studio Code, el procesador de código que vamos a estar usando, y dijimos que íbamos a usar MASM y TAMS, que son el Master Assembler y Turbo Assembler, que son los que van a ejecutar los programas. El Master Assembler se basa en el sistema operacional DOS, Disk Operating System. Este sistema operacional fue uno de los primeros operacionales que salió con los PCs, aquellos famosos XT y AT de IBM, y todavía lo conservamos en estos equipos cuando vamos a la línea de comandos y escribimos CMD y aparece la consola negra. Esos comandos que damos ahí, esos son comandos de este sistema operacional que se llama DOS, Disk Operating System. Entonces, el Master Assembler se basa en DOS, y el DOSBox que vimos que instalamos es un simulador de ese sistema operacional. Entonces, DOSBox ejecuta nuestro código usando MASM. Esa es la explicación de lo que acabamos de hacer. Ahora miremos la estructura de un programa en Assembler, en MASM. Y siempre va a ser así, en ese orden. Entonces tenemos la parte de importación de macros, que pues, en este curso no la vamos a usar. Luego viene la declaración del programa, que lo vamos a ver en detalle. El segmento de pila, el segmento de datos y el segmento de código. Entonces, la primera parte, esta que vamos a ver, la importación de macros no la vamos a tocar en este momento, pero la declaración del programa se usa con la instrucción .model. Abre uno el Visual Studio Code, escribe la primera línea, escribe .model, y este .model especifica cómo se estructuran los segmentos de código de datos y cómo se gestionará la memoria. Y tiene tres tipos: tipo Tiny, Small, Medium y Large. Son cuatro, perdón. El Tiny es utilizado para programas pequeños y el código y los datos se encuentran en un único segmento de 64K. El Small, el código y los datos están separados en segmentos diferentes. Cada segmento código de datos puede tener hasta 64K. Esto se usa para programas pequeños y medianos. Ese es el que vamos a usar nosotros en nuestros programas. Escribimos .model y al frente escribimos small. Y en el medium, un solo segmento de datos y múltiples segmentos de código. Se usa para ya programas de mayor tamaño. Y el large, múltiples segmentos de código y datos, y cada segmento puede tener hasta 64K. Entonces nosotros vamos a empezar diciendo .model y al frente decimos small. Ese es el tamaño que vamos a manejar. Así es como vamos a estructurar los segmentos de código y de datos. La siguiente línea de la estructura del programa es .stack, y el stack se utiliza para definir el tamaño de la pila de un programa. La pila es una estructura de datos esencial en la programación y se utiliza para almacenar datos temporales. Entonces, ¿cómo funciona la pila? Así como lo están viendo al lado izquierdo, esos segmentos, esas piezas de software que están siendo almacenadas en la pila se almacenan así de esa manera.
Eso es de una estructura LIFO, o sea que el último que entra es el primero que sale. El amarillo entra de último, sale de primero. Entonces uno va almacenando ahí. eh, Eso se usa normalmente para variables locales de funciones, para parámetros de funciones, y es un recurso que uno puede usar en cualquier momento. Si uno tiene que guardar el valor de un registro porque se va a volver a usar y se cambia el valor, pues entonces puede usar uno la pila en algún momento. Más adelante hablaremos de eso en detalle. Entonces, vamos a ver aquí en Visual Studio Code eh, cómo es el flujo de datos, cómo es la estructura. Abrir aquí estructura de, bueno, aquí está la estructura y está el flujo. Entonces yo le digo punto model, small, punto stack. El stack uno lo puede definir del tamaño que quiera. Hay gente que dice 100H, eso da 256K. Pero si lo dejo así, sin darle ningún valor, él asume 1024 como default. Luego vienen los datos, punto data, y todo lo que esté aquí debajo de punto data son variables. No hay otra cosa ahí. Yo puedo definir variables tipo DB, tipo DW, tipo de DW, DB, DB larga y variables string, cadenas de caracteres, etcétera. Luego viene el main pro, que es donde empieza realmente el programa, es un procedimiento. Este programa principal realmente es un procedimiento. Tiene las instrucciones. Aquí yo puedo colocar para terminar el programa punto exit. Punto exit. Esa es la estructura de un programa. Todo lo que yo vaya a hacer está dentro de esta estructura. ¿Cuál es el flujo del programa de Assembler? Entonces, declara el modelo con el model small, el tamaño del segmento de datos y de código, el stack que me da el tamaño de la memoria temporal, los datos que me dan la variable y él viene de arriba hacia abajo. Luego viene el punto code, que es donde nosotros escribimos el programa, dentro de esta parte, y él se ejecuta de arriba hacia abajo. Entonces, hace la instrucción 1, hace la instrucción 2, la instrucción 3. Yo coloqué una etiqueta, vamos a ver ahora para qué sirven, pero ella no se ejecuta, ella es una referencia. Aquí yo puedo colocar etiqueta 1, pero la puedo llamar de cualquier manera. Imprimir, sumar, restar, este nombre puede ser cualquiera, pero no desempeña así como está ninguna función, no se ejecuta en este momento hasta que no haga uno uso de ella, pero cuando uno hace uso de ella, hace uso como referencia. Entonces, el flujo de este programa es instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, 4, 5, 6, 7, hasta que termina acá. ¿Para qué se utilizan las etiquetas? Digamos que yo necesito que este bloque de datos se repita. Entonces estoy imprimiendo eh, ciertas instrucciones que quiero que estén en un ciclo que se repita. Entonces yo, por decir algo desde aquí en esta instrucción, le podría decir salte a la etiqueta 1. Entonces va a la etiqueta 1, hace la instrucción 4, 5, 6 y vuelve otra vez a la etiqueta 1 y se queda en un ciclo hasta que yo lo determine, hasta que yo le diga hasta cuándo va a estar repitiendo ese ciclo. Para eso se usan las etiquetas, para uno ir adelante o atrás. O puede ser que aquí, por alguna condición, yo le diga, bueno, cumplió esa condición, entonces vaya a la etiqueta 2 y ya se sale de la etiqueta 1. Normalmente se usa para eso, para hacer ciclos. Mm, bueno, sigamos. Viendo registros y valor. Sí, correcto. Se ve el título de registros. Bueno, a ver. Entonces vamos a hablar de registros, que es otro tema muy importante en Assembler. Y vamos a estar aprendiendo conceptos
y teorizando acerca de Assembler. Son cosas muy sencillas que parecen, pero que a la hora de programar le evitan a uno tener que lidiar con el código, con valores que imprime que no son, que no está leyendo lo que es. Entonces, cuando damos registros, variables, operadores, vamos a entrar en algún tipo de detalle para aprender, para que cuando nos enfrentemos a elaborar un programa, un código, nosotros tengamos la habilidad, la destreza de hacerlo. Entonces, ¿qué es un registro? Les voy a leer aquí esta definición que me pareció muy, muy interesante. Dice, en contexto de la programación en ensamblador o assembler, un registro es una pequeña cantidad de almacenamiento de datos, una pequeña cantidad de almacenamiento de datos de alta velocidad dentro de la CPU. O sea, esa cantidad pequeña de almacenamiento está dentro del procesador. Los registros se utilizan para realizar operaciones rápidas y temporales durante la ejecución de instrucciones. Los registros son mucho más rápidos que la memoria principal RAM y se utilizan para almacenar datos y direcciones que la CPU necesita de manera inmediata. Por eso es que los desarrolladores de compiladores, sistemas operativos y este tipo de aplicativos buscan de alguna manera parcial, bueno, totalmente no, trabajar en Assembler porque van directamente al procesador y el procesador es mucho más rápido que lo que tiene en su entorno. Para hablar de registros, pues tomamos el concepto de bit y de byte, porque los registros van a tener tamaños en bits o en bytes, entonces sabemos que un bit en un computador es un 1 o un 0 y un byte es un conjunto de 8 bits. ¿Dónde nació esto de bits y bytes? Con el nacimiento de los computadores, el transistor funcionaba como un interruptor, apagaba y prendía, apagaba y prendía. Cuando apagaba no había voltaje, cuando prendía había voltaje, y entonces ahí nació el 1 y el 0. El 1 es voltaje, el 0 es ausencia de voltaje, y eso ha evolucionado con el tiempo. Ahora ya viajan dos bits en un solo bit, va uno encima del otro, pero el concepto se mantiene, o sea, un 1 es voltaje, o en teoría un voltaje positivo y un 0 un voltaje negativo, y así es como se comunica el computador al interior. El interior en el bus de datos van unos y ceros, voltajes o no voltajes, llevan alguna estructura que el computador entiende, pero ese es el concepto de bit y de byte. Eh, Aquí uno empieza a entender por qué uno en Assembler aprende aritmética binaria, porque en comunicaciones cuando uno transmite información se habla de bits por segundo, en almacenamiento se habla de bytes, en direcciones se habla en términos hexadecimales. Entonces, todo esto que hemos visto de sistemas numéricos es muy, muy importante en el tema de la ingeniería. Los tamaños de los registros. Tenemos tamaños de 8 bits, que es un byte, y lo máximo que podemos almacenar son 255 dígitos. Tenemos registros de 16 bits, que son 2 bytes, y lo máximo que podemos almacenar son 65.535 en digital. Y de 32 bits, el máximo es 4.294.967.295. ¿Por qué es bueno saber del tamaño? Primero porque si nosotros asignamos un número mayor que esto, ahora lo vamos a ver, eso es lo que vamos a ver en el emulador, algunos ejemplos de esto. Si yo asigno un valor mayor a 255 a un registro de 8 bits, pues saca overflow, saca un error. Y si asigno un valor mayor a este a un registro de 16 bits, 2 bytes, pues también hay overflow, hay un error de overflow. Y si asigno a un registro de 32 bits un valor mayor a este, pues va a tener un error. O sea, aquí en estos de 8 bits debo llegar máximo a 255, en este de 16 máximo a 65.535 y en este de 32 bits máximo a este valor de 4.000 millones. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Tipos de registros. Tenemos tipos de multipropósito y de propósito especial. Ahí está la gráfica de los registros. Entonces, ¿cómo se llaman los registros? Los registros se llaman EAX, BAX
perdón, EAX, EBX, SEX, EDX, ESI, EDI, ESP, EBP, entre otros. Los más usados son estos que están acá. Estos que empiezan con E, todos tienen A, B, C, D, E. Estos tienen 32 bits, o sea, ocupan todo este campo, 32 bits. Pero a su vez, en la mitad hacia acá de ese registro, hay uno de 16 bits, aquí está acotado. Se llaman AX, BX, CX, DX. Y estos AX, BX, CX, DX se subdividen en la parte alta del registro AX, que es AH, y la parte baja del registro que se llama AL. Entonces, en un solo registro de 32, pues tenemos uno de 16 que es AX, que a su vez se subdivide en la parte alta y la parte baja. Y así pasa con cada uno de ellos. Propósito general. Estos son de propósito específico, pero vamos a trabajar casi todo el tiempo con estos de propósito general. Ya sabemos que son espacios de almacenamiento que están en la CPU, en el procesador, que se utilizan para hacer operaciones y que son muy rápidos, son muy rápidos. Entonces, aquí hay otros dos, como que un poquitico borroso, pero quería mostrarles estos dos que de pronto los vamos a ver si el tiempo nos alcanza. SIDI, que se usan como índices en arreglos y en stacks. Un arreglo es una secuencia de posiciones de memoria. Cada posición tiene un número, entonces la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. En ese arreglo de posiciones de memoria, la primera posición es la 1, la segunda la 2, la tercera la 3, y estos sirven para eso, para ir moviéndome en la primera posición, luego le aumento 1 y me muevo en la segunda, y se va moviendo a través de esas posiciones de memoria. Y ya estos son los mismos que hemos visto anteriormente. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No. Todo está muy Entonces, claro. Yo creo que todo está muy bueno, claro. gracias. La Gracias. ilustración está muy completa. Gracias, profe. Sí, gracias. Entonces, estamos diciendo que tenemos los que empiezan con E, que son de 32, los que tienen AX, este es un solo registro de 32, y se divide en una X de 16, una parte alta de ese AX de 8 y una parte baja AL de 8 bits. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que uno debe tener cuando empieza a programar? Estos son los detalles que uno tiene que saber, o si no, uno en un código assembler, por muy sencillo que sea, se puede perder. Yo necesito hacer operaciones entre registros del mismo tamaño, número uno. O sea, en una operación de un registro de 8 bits con una de 8 bits se ejecuta. Una operación en un registro de 16 bits con una de 16 bits, no tengo problema. Lo mismo pasa con operaciones entre registros de 32 bits. Pero si yo hago una operación entre un registro de 8 bits y uno de 16 bits, sale un error. Si hago una operación de un registro de 8 bits y una de 32, sale un error. Me saca error. Porque no son iguales. Esa es una de las condiciones como parte de la sintaxis del assembler. Y igual si hago uno de 16 y uno de 32, pues saca error. Entonces, ¿cuándo son válidos? Cuando son del mismo tamaño, EAX con EAX, AX con AX, o puede ser AX con BX, o AX con CX, o CX con BX, lo importante es que sean del mismo tamaño, o cuando uso la parte alta con la parte alta, o la parte alta con la parte baja, o la parte baja con la parte, lo importante es que sean del mismo tamaño, eso es uno de los principios del assembler. Entonces, eso lo que tenía que ver con registro, más adelante vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ahora operadores, instrucciones y operadores en assembly. Vamos a ver el operador o la instrucción MOV, operadores aritméticos, lógicos y relacionales. Entonces empecemos con move o MOV, que lo que hace es mover. ¿Qué mueve? Tiene
tiene 4 tipos de movimiento, y los escribí. Mueve de un registro a otro registro. Mueve de un registro a una posición de memoria. Mueve de una posición de memoria a un registro y mueve de un inmediato a un registro. Entonces, ¿qué es mover de un registro a un registro? Entonces, la condición de que sean del mismo tamaño se mantiene para estos tres, para los tres primeros. O sea, las operaciones que yo haga acá, acá y acá, me exigen que el tamaño de estos operandos sean del mismo tamaño. Sean del mismo tamaño, en estos tres. Entonces, yo puedo mover la parte baja, perdón, la parte alta de C, ese H es de height y ese L es de low. La parte alta del registro C la puedo mover a la parte alta, a la parte baja, perdón. La parte baja la puedo mover a la parte alta. Puedo mover de un registro de X a un CX, pero puedo hacer también de X a X o de AX a DX. Lo importante acá es que sean del mismo tamaño. Aquí también puedo mover un registro a una posición del stack. Esta es una posición del stack, que también es un espacio en memoria donde uno puede guardar datos temporales y funciona como lo vimos, que se va apilando, va colocando un dato encima del otro. Y el último que está arriba es el primero que sale, es LIFO. Last in, first out. Pero, pero tiene la misma condición, que sean iguales aquí los operandos. Mover de memoria a registro, lo contrario de esto, del stack a un registro o de un arreglo a un registro. Es inmediato, mover de inmediato a registro. Inmediato es que yo le doy el valor, si le doy el valor directamente, aquí estoy pasando de un registro a una memoria, de un registro a otro registro, de la memoria, aquí no, aquí le digo, coloque 22H en BX. Entonces coloco 22H en BX. Este es el inmediato. Y no estoy usando ni registro ni posiciones de memoria. Coloque 2 hexadecimales, H de hexadecimal, en el registro CX. Coloque 2 en CL. Mueva a este registro de 32, porque cuando empiezan por E, son de 32 bits. Mueva este valor a ese registro. Entonces va directamente. Si nosotros miramos, eh, si yo miro aquí el 22 en binario, es este. 1, 2, 3, 4. Eso es un byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí no ocupa sino un byte, o sea, 8 bits. Este podría ser el equivalente a un registro alto o bajo, que son de 8 bits. Pero BX es de 16 bits. Entonces yo estoy moviendo acá 8 bits a uno de 16 y no me saca error porque es inmediato. Sí, es inmediato. Si yo hubiera almacenado este 22 en otro registro y hubiera movido ese registro a BX, pues me saca error porque estoy entre registro y registro, y este sería de 16 y este de 8. O sea, cuando es de inmediato a registro, esa condición de que sean iguales no funciona, no aplica. Aplica cuando muevo de registro a memoria, de memoria a registro. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta ahí con el tema de los registros, con el tema del operando la instrucción move? Si tienen preguntas, las pueden hacer. Pasemos a estos tres tipos de operadores. Tenemos operadores aritméticos, operadores lógicos y operadores relacionales. Entonces veamos los aritméticos. Vamos a ver las 4 operaciones básicas. La suma se hace con la instrucción add, la resta se hace con la instrucción sub, la multiplicación con mul y la división con div. Esos son los operadores lógicos. Perdón que quiero salir un momentito de acá y mostrarles acá
estos operadores aritméticos. Aquí yo tengo unos ejemplos de operadores aritméticos. Suma, resta, multiplica y divide. Vamos a trasladar este pequeño código, a ver si el tiempo me da. Vamos a llevarlo al emulador. Es este. Y vamos a ver qué es lo que hace el emulador. ¿Están viendo una pantalla en blanco? Sí. Pero, Sí, Sí, señor, en señor. este momento se está viendo la pantalla en bueno, blanco. perfecto. Entonces, vamos a traer al emulador este código y vamos a ver cómo funciona la suma, la resta. Ahí vamos subiendo en grado de complejidad, pero veamos qué hace el emulador. Ahí copié ese pedazo del programa. Yo le voy a poner aquí punto y coma, vamos a hacerlo por partes. Entonces, qué hace este programa? Aquí, pues, con el model estructura el programa, los segmentos y los datos, el stack la pila, la data son las variables, y a partir de punto .code empiezo yo a generar mi programa. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Yo le voy a asignar al registro AX 1000 digital y al registro BX 999. Ya vimos qué registros son espacios de almacenamiento que están dentro de la CPU, que son muy rápidos, que sirven para hacer operaciones, que hay de 16, 32 y de 32, 16 y 8, que el de 8 tiene parte baja y parte alta. Este AX sería de 16, este BX sería de 16, y aquí lo que queremos sumar es 1000 más 999. Veamos cómo funciona el emulador. Él le va mostrando a uno la ejecución del programa. Ejecutémoslo. Entonces ya pasó por esta parte y ustedes ven acá, va a mover, mover va a mover 1000 a X. Vamos a ver qué hace en la siguiente instrucción. Y aquí vemos a X, la podemos abrir acá, y a X ya tiene 1000. Luego, en la siguiente instrucción, ya el registro X, mire, aquí está la parte low, la parte baja y la parte alta, tiene 1000. Y necesitó las dos partes, tiene 1000. Si lo están viendo, es que el emulador no da más tamaño, pero ahí está mostrando que es el registro AX, que es el que está aquí arriba, eh, y está diciendo que tiene 1000. Ahora pasa a la siguiente instrucción y le va a asignar a B, hagamos B, a BX, le asigna 999. Él está mostrando cómo se ejecuta cada una de las instrucciones. Ahora, ¿qué va a hacer? Él le dice, sume a X y BX. ¿Cómo funciona esta función? O sea, va a sumar a X y BX y el valor final le va a quedar a X. O sea, si yo coloco aquí AX, BX, hace la suma, pero el valor queda en el primer registro. Entonces vamos a ver qué hace este señor. Y aquí en AX, mire, quedó el valor de la suma de 1999. Está funcionando bien, hizo la suma de manera correcta. Entonces voy a comentar esto y vamos a hacer una resta rápidamente. Aquí voy a descomentar esto. ¿Qué vamos a hacer acá? A 300 le vamos a quitar 245. Entonces le muevo 300 digital al registro de X, le muevo 245 a X y le digo reste BX a X. Estoy restando entre registros y estoy restando entre registros del mismo tamaño. Entonces, ¿cómo funciona? Al valor de BX, que es 300, le quita AX, que es 245, y lo almacena en el primer registro de la instrucción.
Entonces, ejecutemos. Miremos a ver. Aquí le va a asignar, perdón, 300 a Bx. Entonces, si vemos aquí Bx, no sé si lo estén viendo, aquí aparece Bx arriba y aparece con un valor de 300. Luego pasamos a la siguiente instrucción y entonces AX ya vale 245 y si terminamos, el valor debería quedar en Bx, que es este, y efectivamente en Bx quedó el resultado de la resta. Entonces vemos cómo sumar y restar, cómo funciona entre los registros, cómo está funcionando entre registros. La multiplicación es mucho más interesante por cómo funciona y a veces cuando uno va a imprimir resultados de multiplicaciones tiene errores porque uno no sabe dónde quedó el resultado. Y mire cómo funciona. Yo le asigno 255 a X y le asigno 11 a BX. Y voy a multiplicar a X por BX, como aparece acá. A X por BX. Y lo voy a asignar a X. Entonces yo solo necesito decirle mul de multiplicación de X, que es el segundo operando. Y el valor me queda en el primero. Son detalles que si uno no lo sabe, pues se pierde dentro del programa. Yo digo, a X le asigno un valor acá, a BX le asigno otro valor acá, y los voy a multiplicar, mira, a X por BX. Para multiplicarlos, le digo mul y el multiplicador. Multiplicando, este es el multiplicador. El segundo, mul, el segundo operando de la multiplicación que quiero. Pero el valor va a quedar en el primero. ¿Sí es claro eso? ¿Es claro cómo funciona la multiplicación? Entonces, AX igual a X por BX y el valor que le coloco al operador de multiplicación es el segundo. Miremos cómo funciona. Entonces le va a asignar a X 255. Miremos a X. Ahí está 255. Pasamos a la siguiente instrucción. BX ya debe haber quedado con 11. Ahí está 11. Luego hago la multiplicación. Le digo multiplique BX. Pero cuando él multiplica BX, el valor que da es en AX, que es 2805. Espero que eso haya quedado claro porque yo he corregido ya algunos códigos, me han enviado para su corrección y el problema ha sido eso. Que multiplican, pero creen que el valor queda en BX, por lo que estoy diciendo aquí BX, pero queda en AX. Por último, hagamos la división. La división funciona igual que la multiplicación. Digo mueva 1000 a X, digo mueva 100 a BX y divida, pero el registro que va en el comando de división es el divisor, o en este caso el denominador, que es BX. Yo no le digo acá divida AX sobre BX, sino le digo divida BX, que es el que está debajo. Pero el resultado queda en AX. Mirámoslo cómo funciona con el emulador. Aquí le va a asignar 1000 a X y miramos a X y si tiene 1000. Cuando pasamos a la siguiente, le asigna 100 a BX y en BX tiene 100. Y cuando hace la división, yo le digo divida BX, el denominador, pero el resultado queda en el numerador, queda en el de arriba. Entonces le paso al siguiente y la división debió haber quedado en AX, que es 10. 1000 dividido 100 da 10.
Espero que eso haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacer en este momento. Entonces, seguimos aquí con los operadores. Operadores lógicos. Ya vimos aquí el modo, ya vimos los operadores aritméticos. Ahora vamos a ver los operadores lógicos. Los operadores lógicos son AND, OR, NOT y XOR. Esos son los operadores lógicos. Eso también son muy usados en Assembler, pero no funcionan como funcionan los operadores lógicos de alto nivel. En alto nivel, cuando yo digo si la edad es mayor a 5 años y la edad es menor a 10, es porque es un niño. Entonces ese I quiere decir que se cumplan dos condiciones. Aquí lo maneja a nivel de bit. Lo maneja a nivel de bit el AND, el OR, el NOT y el XOR. Y aquí están las tablas. El AND, si yo hago un AND entre A y B, solo me da uno cuando los dos son unos. En el OR me da uno donde haya un uno en uno de los dos operadores. Si en el A hay un uno y en el B hay un uno, me da uno. Si en el A hay un uno y en el B hay un cero, me da uno porque entre los dos hay un uno. Solo da cero cuando los dos son ceros. El resto todos son unos. El XOR, que se usa mucho en Assembly y los otros también, pero el XOR casi que lo usan en todos los programas. Cuando son iguales da cero. Cuando son iguales da cero. Entonces, ¿para qué se puede utilizar un XOR? Normalmente lo usan como cuando los dos los dos son iguales da cero. Entonces, si yo tengo en el registro X una serie de bits y yo quiero poner en cero ese registro, entonces le hago un XOR AX, AX. Y la variable o el registro me queda me queda en ceros. Voy a ver si le puedo hacer acá con el lápiz lo que les estoy diciendo. Entonces, si yo digo XOR AX, AX, y esto es bueno hacerlo con los registros, porque si AX, digamos que es igual a 1, 1, 0, 1, 0. Entonces este AX es esto, pero le voy a hacer un XOR con el mismo, entonces que es 1, 1, 0, 1, 0. ¿Y qué me da el XOR? Hagámoslo, sumámoslo para arriba, al contrario. El XOR dice que si son iguales da 0. Mire, 1 y 1 da 0, 0 y 0 da 0, 1 y 1 da 0, solo da 0 cuando son iguales. Y como estoy haciendo un XOR a X y a X tiene un solo valor, lo estoy haciendo con sí mismo. O sea que los dos valores son iguales. Entonces, ¿esto qué me va a dar acá? 0, 0, 0, 0, 0. Esto se hace cuando uno está haciendo operaciones y trae algún valor en AX y quiere hacer otro valor con AX, hace un XOR con AX para dejarlo en cero y que no vaya a haber basura en los datos que va a trabajar y me den valores que no son. Esos son tips también que uno a veces dice, bueno, pero ¿por qué si la lógica del programa es correcta? ¿Por qué me están dando valores que no son? Esta es una de las razones. O, sí, esta es una de las razones donde hemos visto de que puede traer basura al registro, entonces al comienzo es bueno ponerlo en cero. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, eh, veamos a ver si tengo algo aquí de operadores aritméticos.
Suma, resta, aquí algo que llama operadores aritméticos. Suma, resta, restos son lógicos. Vamos a mirar algo de operadores lógicos. Bueno, no tengo nada en operadores lógicos. Pasemos a variables, que es otro tema importante en Assembler. Variables en Assembler. Entonces, las variables las podemos definir de tres maneras. Los que han trabajado ya en su tarea, pues se han dado cuenta de que casi siempre las ponen como DB. Eso es data byte. Eso es una variable de 8 bits. Pero pueden ser también DW, que es data word, que es de 16 bits, y pueden ser de, aquí es DD, aquí hay un error, DD, que es data double, de 32 bits, de 32 bits. O sea, pueden ser de 8, DB, por data byte, el byte tiene 8, DB, data word de 16 bits, y DD, data double de 32 bits. Entonces, aquí hacen una equivalencia entre variables y registros. Tenemos variables que las podemos definir como de 8 bits, pero hay registros que son de 8 bits, como el AH, el AH de alto, la parte alta de A, la parte baja de A, la parte alta de B, la parte baja de B, y así todos los que se dividen en dos de 8 son de 8. Y tenemos variables de 16 bits, pero hay registros de 16 bits también, los que hemos visto, AX, BX, CX, TX, DI, SI, estos son de 16 bits. Y tenemos variables de 32 bits, pero registros de 32 bits también. EAX, EBX, SX, EDX, EDI, ESI. Entonces, esta es una equivalencia para ver que hay variables de estos tamaños, pero tenemos registros de esos tamaños también. Entonces veamos cómo funciona esto. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿O todo está claro? Hay mucho silencio. Pero creo que todo está quedando muy bien ilustrado y de todas formas la grabación también va a ser un soporte interesante para que ellos puedan complementar y cumplir con el requerimiento. Listo, vale. Gracias. Voy a pasar este código de Assembler y voy a tratar de hacerlo rápido para... Aquí hay cosas muy interesantes con las variables y que son tips y que son parte del sintaxis, de la sintaxis de Assembler que los programas uno necesita saber, o si no, se pierde dentro del programa. Aquí tenemos el código. Lo del emulador no lo puedo hacer más grande porque es que el emulador no lo permite. Pero entonces digamos que aquí está la estructura del programa, model small, el stack que define el tamaño del stack, y como no tengo ningún valor acá, lo asume por default de 1024. Los datas, aquí creé unas variables y tengo db variable 1, que esta es de 8, dw, que es data word, esta es de 16, y esta de data double, que es de 32, y le asigné unos valores. Entonces, vamos a empezar generando un error para que ustedes vean estos dos errores que generé acá. Vamos a ejecutarlo. Solo coloqué un número mayor a lo que él pueda almacenar. Esta que es DB, pues puede almacenar hasta 255, y esta que es Word puede almacenar hasta 65.535. Yo le puse un número más para mostrarles el overflow que se genera. Aquí dice overflow, no puede evaluarse, error 2. Entonces, y si comento
y dejo el otro, me saca el mismo error, overflow. Aquí dice overflow. Overflow es que yo estoy tratando de colocar algo más grande en la variable de lo que ella puede contener. Entonces, ella puede contener 65.535 y yo le puse 65.536 overflow. Ella no puede contener eso, se desborda, es desbordamiento, overflow es desbordamiento. Y el error 1, eh, por ser DB, por ser data byte, es de 8. Lo máximo que puede almacenar son 255, yo le puse 256, entonces hay overflow. Ah, bueno, algo que no les dije, vamos a mostrarlo acá mejor, es que eh, cuando yo defino variables, las defino debajo de punto data. Todas las variables van a estar ahí. Aquí ustedes las pueden ver. Este punto y coma es un comentario, pero todo lo que esté debajo de data son variables. Este es el segmento de datos y acá está el segmento de código. Pero esos son dos segmentos diferentes. Son dos segmentos diferentes. Entonces yo necesito traerme estas variables que están en alguna parte de la memoria diferente a la del código. Necesito traérmela para donde yo las necesito, para aquí, para el código. Ya las tengo en punto data, pero yo voy a necesitar esas variables, las voy a manipular acá dentro del código. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace así como está acá. Le muevo, le muevo a AX arroba data. Ahora lo que queda en AX se lo muevo al segmento de datos de ese. Y aquí, como ya manipulé a X, le puse acá arroba data, lo que contiene acá. Luego lo pasé a DS. Entonces aquí, ¿qué es lo que hago? Aquí digo XOR a X, lo pongo en cero, lo inicializo, lo que vimos anteriormente, a X. Eso se me ha olvidado decirle. Siempre que uno tiene, siempre hay que hacerlo. Eso hace parte de la estructura. Así no haya definido variables en el punto data. Si no he definido variables en el punto data, igual me llevo estas tres instrucciones para traerme las variables que están en este segmento, como son segmentos independientes, estas variables me las traigo al segmento de código, que es este. Eso siempre va a estar ahí, eso hace parte de la estructura. Y quería mostrárselo porque lo vi acá y no qué, y no se lo había dicho antes. Entonces veamos aquí rápidamente eh, operaciones entre, entre operandos del mismo tamaño. Aquí voy a pasar 55 AL, 55 caben 8 bits, AL es de 8 bits, no debería generar error. Esta es una es DB, es de 8 bits, y AL son de 8, lo que es AL y AH son de 8. Entonces aquí no deberíamos tener error, miramos a ver qué pasa. Entonces, aquí va a asignar, bueno, aquí está asignando, está trayendo los datos, eso ahora no nos interesa, era lo que les acabo de explicar. Pero aquí va a mover, aquí, 55 AL. Entonces, si vamos a la AX, esta es la AX, en la parte baja ya tiene 55 en decimal, aquí está en decimal, aquí está en hexadecimal y está usando solo la parte baja, la parte alta, la parte baja, y asigna 55, como lo dice el programa ahí. Luego le va a asignar db variable que tiene un valor arriba, ahora miramos cuál es. Entonces, ahí debe haberle asignado a AX 255. Entonces, está funcionando bien. Tenemos que era lo que tenía la variable 1, 200 más 255, eh, 200 más 55 da 255, y ahí está moviendo un valor de 8 bits a la parte baja del registro, el registro AL que es de 8 bits, una variable 1 que tiene 200 que cabe en 8 bits, porque cuando es de 8 bits es hasta 255, y se lo está pasando a un registro de 8 bits, que es el AL, la parte alta del registro AX, perdón, y entonces funciona de manera correcta entre una operación entre operandos del mismo tamaño.
Ahora, vamos a hacer aquí de inmediato a registro, de variable a registro, y ahora vamos a hacerlo de registro a variable. Aquí hay un registro que es X, y aquí hay una variable, vamos a ver si funciona. Entonces, les comentemos esto, y quiero que vamos a hacer a CX le asigno 50.000 digital, y a la variable 2 que contiene 60.000 le voy a restar CX, que va a ser de registro a una variable. Entonces, en la variable debería quedarme 10.000. Ejecutémoslo. Y aquí arriba lo hicimos de inmediato a variable a registro, de variable a registro, ahora de registro a variable. Hagámoslo. Entonces, bueno, aquí está lo de el segmento de datos, que asigno a CX 50.000, miremos CX, tiene 50.000, paso a la siguiente instrucción, y entonces aquí hay una, vamos a volver a ejecutar porque me quedó montado, 50.000 CX, ya está acá, no, es que no lo he hecho todavía, 50.000 a CX, y a la variable le quita CX. Entonces, ¿dónde están las variables? Esa es la variable 2, y la variable 2 es 271.0, que es exactamente la diferencia, pero aquí habría una manera de verlo. Aquí está en hexadecimal. Vamos a hacer una manera de verlo acá. No. Iremos a ver si esa hexadecimal. Es que la variable 2 es esto. Vamos a ver si ese hexadecimal corresponde a lo que nosotros queremos que sea. Entonces vayamos aquí a hexadecimal. Escribamos 271.0. 271.0. Está 10.000 en decimal. Mire. Aquí lo dejó la variable en hexadecimal, pero hizo la resta bien. Decimal da 10.000. O sea, que 60.000 que varía la variable menos 10.000 menos 50.000 da 10.000, ya lo estamos comprobando, y el resultado quedó en la variable 2. Entonces está funcionando. Está funcionando, o sea que yo puedo mover fácilmente un, un registro a una variable sin ningún problema. Entonces comentemos esto, comentémoslo y pasemos a la siguiente. Bueno, vamos a hacer esto rápido porque esto ya es un error del emulador. Y aquí no debería haber error porque yo tengo voy a mover, voy a dividir una doble con un registro que es BX, que es doble, entonces no debería sacar ningún error. Pero aquí vamos a ver que saca un error y vamos a darnos cuenta por qué. Aquí dice error en los parámetros del movimiento, pero el error acá es porque este emulador es de 16 bits, aquí lo escribí para que no se me fuera a olvidar, y estas variables son de 32, entonces él no hace esa operación, pero no porque la instrucción esté mal, sino porque el emulador que estoy usando es de 16 bits. Aquí sí hay una división del mismo tamaño. Hagámosla. Y vamos a dividir acá. Aquí está el enunciado. Vamos a coger la variable 2, se la vamos a asignar a X y lo vamos a ir en BX. O sea que estamos dividiendo registros del mismo tamaño, porque AX y BX son del mismo tamaño. Entonces, ¿qué hacemos acá? Le asigno el valor que tiene la variable a AX, le asigno 4 digital a BX y la divido. Entonces aquí vuelve otra vez con la división,
que cuando yo le digo divido, y yo estoy dividiendo AX en BX, le digo divida, pero el parámetro que le paso, dividendo, divisor, es el divisor, o numerador, denominador, el denominador. Este es el que le paso a la instrucción div. Aquí no escribo AX slash o dividido BX, no, le doy el denominador o el divisor, pero el resultado queda en el dividendo, en el numerador. Miremos a ver si funciona así. Aquí me estoy trayendo los datos para acá. Aquí le voy a asignar el valor de la variable AX y aquí ya debiera ser asignado. O sea, aquí están los 60.000. Paso a la siguiente instrucción, le muevo 4 a BX y voy a dividir el primer valor en el segundo valor y el resultado va a quedar en AX. Entonces, miramos a X y por supuesto X quedó en 15.000. Está funcionando bien, hizo la división, pero lo importante de ver esto acá es de ver cómo funciona la división. Aquí estoy dividiendo a X en BX, le cargo un valor a X, le cargo un valor, le muevo un valor a X, le muevo un valor a BX, y cuando le voy a decir que divida, no le digo divida X, divido BX, sino que le paso el denominador o el divisor, pero el resultado queda en el dividendo o en el numerador. Eso es importante saberlo porque uno que se enfrenta a estas cosas todo el tiempo en los programas y no, si no tiene esta instrucción, pues no sabe uno cómo funciona. Es una pequeña división, pero tiene su propia sintaxis. Lo mismo pasa con la multiplicación. Aquí va a multiplicar del mismo tamaño, lo estoy haciendo con el mismo tamaño, un registro de 8 bits por un registro de 8 bits. Y miren cómo funciona la multiplicación. Funciona muy parecido a la división. Entonces, le asigno el valor de la variable 1, que son 90.000, a este registro, que es de 8 bits, pero entonces la variable 1, bueno, hagámoslo. Y le pasamos 4 a BL, pero la variable 1 son 200, perdón. Estaba pensando que se iba a desbordar. Y lo mismo pasa con la multiplicación. Multiplicando y multiplicador. Cuando le voy a decir multiplique, no le digo multiplique a L por BL, le pongo la segunda parte de la expresión, o sea, BL, multiplicando multiplicador, la segunda, no la primera, ni la primera y la segunda. Pero el resultado queda en el multiplicando, igual que la división, tiene el mismo concepto. Entonces, miremoslo acá. Entonces, aquí estoy pasando los datos al segmento de código. Aquí le voy a asignar la variable 1, que es de 8 bits a AL. O sea que aquí AL ya quedó con los 200. Miren, aquí está. Paso a la siguiente instrucción. En BL queda 4. Aquí está BX, pero en la parte alta, que es acá, está 4. Es 4, miren, en la parte alta quedó 4. Luego hago la multiplicación. ¿Dónde debería quedar la multiplicación acá? En AL. En AL. Entonces, hagamos la multiplicación y miremos que AL queda 200 por 4 a 800. Espero que eso haya quedado claro porque pues, son cosas muy sencillas, pero que se deben saber en el momento de enfrentarse al desarrollo de un código en Assembly. Si hay alguna pregunta, por favor, la pueden hacer en este momento. Entonces, pero yo no sé algo ahí. Sí, miren esto. Yo les hice una comparación de las variables y los registros. Y les dije, mira, aquí está, que habían registros de 8
y habían variables de 8 bits, variables de 16 bits, registros de 16 bits, variables de 32 y registros de 32. Pero mire que yo puedo, esto vamos a hacerlo rápido, pero es muy importante. Yo puedo mover caracteres a un registro, mire. Si uno va y mira la tabla ASCII, pues un carácter de estos como el más vale 8 bits. No lo voy a mostrar ahora por temas de tiempo, pero es 8 bits. Si yo tengo dos, pues son 8, 8 son 16 y aquí serían 16. Entonces aquí voy a asignar un carácter a L de 8 a 8. Entonces miremos a ver si lo hace. Ya, hacemos al otro. Aquí lo voy a asignar a L el, el, el más y miremos a ver si en AL está el más. Entonces en AL está en hexa 2B, pero yo creo que yo puedo mirar la memoria acá. No deja. Ah, tengo que haberlo ejecutado. Aquí está el más, miren, que es 2B en hexadecimal. O sea que la variable, el AL, el AL tiene el más, que es 43. Aquí está el 43 y está el más que él está asignándole a la variable, al registro AL. O sea que de 8 a 8 no hay ningún problema porque este carácter tiene 8, este AL es de 8, le movió un carácter entre comillas a AL y no sacó ningún error. Pero ¿qué pasa ahora si yo le muevo a L? Si yo le muevo a L dos caracteres de 8, este carácter es 8 más 8 da 16, pero el AL es de 8, entonces debería sacar un error. Vamos a hacerlo y ahí está efectivamente el error. Los operandos no encajan. El segundo operando es mayor de 8 bits. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta porque uno trabaja con caracteres y cada carácter tiene un tamaño de 8 bits y si lo estoy asignando a L2, entonces ya hay overflow, ya no puedo asignarle 16 a uno de 8. Pero acá AX es de 16 y aquí 8 y 8 da 16, entonces si yo les comento esto, no debería sacar ningún error. Entonces vamos acá. Miramos la memoria y aquí están los dos de la X. Aquí están los dos de la X. 38 vale 1 el ampersand, 43 vale el más, 38 vale 1, 43 vale el otro. Ahí están. Entonces, y aquí está 26 en hexadecimal en la parte baja y 2B acá en la parte alta. O sea que hay que tener cuidado cuando uno trabaja con caracteres al asignarlos, tener en cuenta que los operandos sean del mismo tamaño, partiendo de que cada carácter pesa 8 bits. Uy, yo creo que voy a seguir 3, 4 y media. Vamos a parar acá este tema. ¿Es claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Eh, ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Yo sé que es harta información, pero la necesitan ustedes para desarrollar su tarea. Interrupciones, vamos a ir a interrupciones. ¿Qué es una interrupción? Miremosla acá. Eh, ¿Alguna pregunta? Bueno, Hoy está muy si no es la silencioso. pre- Están silenciosos, sí, pero nos pueden hacer.
Esperemos. En cualquier momento, no pasa absolutamente nada. Pueden revisar el, el, el- el vídeo que les vamos a enviar y mirarlo de una manera más detenida si quieren. Una interrupción. Miren, aquí está un programa, esta es una instrucción, otra instrucción, una instrucción. Aquí hay una interrupción y vuelve al programa. Y eso es lo que es eso es lo que es una interrupción. Rompe el flujo normal del programa. Yo vengo aquí A más B, C más A, súmele a L, son instrucciones. Luego aparece una interrupción y el procesador la atiende, pero el programa lo interrumpe. Entonces viene acá, atiende la interrupción, que puede ser, por ejemplo, tomar un carácter de la pantalla es una interrupción. Él viene aquí y aparece la interrupción 21H y atiende, toma el carácter, vuelve acá y sigue con las instrucciones, con las instrucciones siguientes. Eso es una interrupción. Y entonces, eh, la definición que yo escribí acá de una interrupción, en lenguaje ensamblador o assembler, una interrupción se utiliza para cambiar temporalmente la secuencia de ejecución normal de un programa, lo que les estaba explicando acá. Estas son instrucciones del programa, como vimos en el flujo de instrucciones. Aparece una interrupción, él atiende la interrupción y sigue con el flujo normal del programa. Y lo hace para transferir el control a una rutina de servicio específica. Eso es una interrupción. Hay interrupciones de software y hay interrupciones de hardware. Las que vamos aquí a ver son interrupciones de software, son esas como que vaya, tome un carácter de la pantalla, imprima un carácter en la pantalla, ese tipo de cosas que uno hace dentro del programa son interrupciones de software. Hay otras que son de hardware, que son generadas por los dispositivos externos, como al procesador. Entonces el procesador está trabajando y de pronto un teclado lo interrumpe, un clic de un ratón lo interrumpe, un dispositivo de almacenamiento lo interrumpe, un temporizador lo interrumpe. Esos son interrupciones de hardware, pero esas no las vamos a ver acá. Vamos a ver las interrupciones de software y vamos a ver una específicamente, que es la que ustedes necesitan en la tarea, que es la interrupción 21H. Entonces, ¿cuáles son las características o qué requieren las interrupciones de software? Y esa es una interrupción de software, ahora la vamos a ver, es una que yo ejecuto en el programa, una que la ordeno desde el programa porque es de software. ¿Y qué requerimientos tiene? Entonces ella le puede decir a uno, bueno, esa interrupción que es para tomar un carácter de la pantalla, tiene que tener un valor en el registro H, tiene que tener otro valor en el registro L, esto es solo un ejemplo, y tiene que tener aquí otro valor en el registro H. O sea, uno va a Google y dice interrupción 21H, ahí le muestra todos los parámetros y le dice qué exigencias tiene. Nosotros vamos a ver aquí algunas, pero entonces la interrupción es algo que tiene ya definido los valores que uno tiene que asignarle para que ejecute determinada tarea. Todos los requerimientos siempre serán únicamente en los registros. Y aquí hay un ejemplo. Aquí está imprimir un carácter y esto lo imprime en la pantalla. Entonces, la interrupción es la 21H. Yo voy a escribir allá en el código int 21H, pero ella me exige que para imprimir un carácter yo tengo que asignarle 2H. Este H es de hexadecimal, no de registro. Tengo que asignarle el 2 al registro H y en el registro de L tengo que tener el carácter que quiero imprimir. Eso es una exigencia, un requisito de la interrupción. Para ingresar un carácter por pantalla es la misma interrupción 21H, pero el valor que le asigno al registro H es diferente, es 1. Ya repito, este H es de hexadecimal, no es de registro. Pide puesto en mayúscula para diferenciarlo. Entonces, aquí para imprimir es 2 en H, aquí para leer es 1 en H. Y el carácter ingresado se guarda en el registro AL. O sea, aquí yo le digo,
AH igual a 1H, ejecute la 21H y uno queda sin saber dónde quedó guardado, pero aquí no lo están diciendo, queda en el registro AL. Creo que vamos a ver cómo funciona esto. Eh, Mira, aquí hay una interrupción, lo voy a mostrar, que le describe un carácter. Mira, aquí está. Él me dijo que para ingresar a un carácter, yo tenía que moverle al registro H1. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Estoy siguiendo lo que la interrupción me dice. Eh, que a la L le muevo el carácter. O sea, yo definí aquí, yo definí una variable de, de un byte. Aquí yo le muevo el carácter a L y le digo 21H ejecutando la, la interrupción. Y para imprimirlo, bueno, aquí yo imprimo un enter. Aquí le digo mueva 2H al registro, mueva 10, que es una regresión de carro, un enter, y ejecute la instrucción. Y aquí la imprimo. Yo la imprimo diciéndole muévale 2H a H, porque la interrupción me lo exige. Muévale a L, que es donde tengo lo que voy a imprimir, a DL, y ejecute la instrucción 21H. Entonces, aquí, este es un ejemplo claro de cómo funciona la interrupción para leer. Aquí, para imprimir un enter, le puse eso ahí como para ejemplarizarlo. Y aquí, ¿cómo imprime? ¿Cuáles son las diferencias? Que aquí le muevo 1H a H, aquí le muevo 2H a H, y la interrupción sigue siendo la misma. Miremos a ver si esto funciona. Aquí está titilando el cursor, yo le voy a decir A, y entonces ingresé A e imprimió A. Esta para tomar un carácter y estas dos para imprimir un carácter. Eso no es sino seguir lo que la interrupción le dice a uno. Estos son los parámetros que hay que asignar para que la interrupción funcione. Y esta es una función de software, la estoy haciendo dentro del programa. Si yo tuviera aquí más arriba muchas más instrucciones y por acá en el medio muchas más instrucciones, pues estaría interrumpiendo el flujo. Yo vendría aquí con unas instrucciones, interrumpo el flujo, tomo el carácter, vuelvo con las siguientes interrupciones, con las siguientes instrucciones, interrumpo el flujo con la interrupción, imprimo un enter, seguiría con las instrucciones, interrumpo el flujo del programa e imprimo el carácter. Y les voy a mostrar esta me parece interesante, porque aquí eh, les voy a mostrar cómo funcionan las etiquetas, cómo funcionan, cómo la uso para quedarme en un ciclo y algunas instrucciones, cómo funciona el registro SI, que es un registro, y cómo funciona el registro DI, que es otro registro. Entonces, concentrémonos acá que este es como el código como más interesante, el que les he preparado entonces. Yo defino aquí en data, porque en data se definen todas las variables, defino una variable como db, o sea, de un byte, y que no sé qué puede tener, cualquier cosa, acá con una interrogación. Luego viene el código, comienzo con la estructura que es el procedimiento principal, y aquí pongo en ceros el, el registro SI. Con XOR ya les expliqué que si yo digo XOR SI, SI, él coloca en cero todo lo que sea igual. Entonces, como SI es igual a SI, cuando le hago el XOR, SI queda en cero. Eh, yo creo que aquí falta algo. Bueno, no sé si esto vaya a funcionar porque yo que no moví los datos, pero vamos a ver. Aquí pongo una etiqueta
Y ya vamos a ver por aquí. Muevo 1H a H, o sea que lo que voy a hacer es leer un carácter y ejecuto la interrupción. O sea que yo vengo con esto, ejecuto la interrupción, él va y toma el carácter y compara. Este CMP es de comparar. Compara si lo que está en AL, porque cuando yo leo acá, si uno no sabe, si uno no tiene la teoría, uno sabe que cuando uno captura algo, lo que uno captura acá en esto, uno dice, bueno, yo capturé un carácter y eso ¿dónde quedó? Pues por definición de la interrupción, eso queda en el registro AL. Entonces en el registro ya AL ya viene un valor que fue el que yo capturé por la pantalla. Lo comparo, este CMP, comparo. ¿Qué comparo? El carácter que cogí por pantalla con un enter. Pregunto, ¿ese carácter que tomé por pantalla es igual a enter? Entonces, este JE es salte por igual, jump por equal. Jump de salto es de igual. Si estos dos son iguales, o sea, si esto es igual a un enter, quiere decir que yo ya no voy a escribir más, o sea, yo estoy dándole ese criterio. Entonces, ¿qué hace él? Si es igual, salte a la etiqueta fin de obtener carácter. Entonces, salta aquí a fin de obtener carácter y sigue aquí para abajo. Estamos acá. Estamos acá. Entonces, si es igual, salte acá, aquí. Pero si no es igual, él va aquí abajo. Sigue con lo que está abajo. Entonces, digamos que yo cogí por pantalla una A. Aquí en la L hay una A. Compara. A es igual a Enter. No. ¿Es igual? No. Sigue abajo. Entonces, yo como definí una cadena acá, le digo, mueva a L, que es a L, el carácter que yo acabo de ingresar. ¿A dónde a dónde lo va a mover? ¿Cuánto vale SI? SI vale 0, pero 0 es la primera posición de esta variable. Esta variable cuando se pone sin corchetes es porque tiene varias posiciones. Cada posición va a ser una letra. Entonces yo le digo, muévale la primera letra a la primera posición de la variable cadena e incremente esa posición. O sea que la próxima vez que venga por acá, él va a estar en la segunda posición. Y salte a obtener cadena, a obtener carácter. Vuelve otra vez y obtiene el carácter. Pregunta que si ese carácter es enter. Pregunta acá, ¿es igual? ¿Son iguales? No, usted sigue por debajo. Mueva ese carácter que acabo de tomar a la posición SI de cadena. ¿Cuál era? La siguiente, porque ya le ha sumado una. Entonces, en la siguiente posición, coloca ese carácter. Incrementa ese registro. O sea que ahora queda en la posición 3. Vamos que este vale 3 ahora porque lo estoy incrementando. Salta otra vez a obtener cadena. Toma la cadena por pantalla. Lo compara. Pregunta, ¿el siguiente carácter es enter? No, ¿son iguales las dos anteriores? No, entonces sigue aquí abajo. Entonces, mueve lo que trae en AL a la siguiente posición de la variable. Incrementa el registro en 1, esto incrementa, de incrementar, y jump de saltar, salte a obtener cadena. Digamos que yo escribí un enter, lo ponen a L, pregunta, ¿son iguales los dos? ¿Este es igual a enter? Sí, entonces va a fin de obtener cadena, y aquí bajo el mismo criterio lo imprime. Es que yo veo que aquí hay un error que no pasé los datos, pero vamos a ver si esto funciona. Si no funciona igual, esa es la lógica. Sí, miran, aquí vamos a escribir mi nombre. Vivier, ahí está poniendo los datos en la cadena. Sati Zabal. Entonces, la primera D se fue a cadena SI, luego la I se fue a cadena SI, pero en la siguiente posición, y así fue metiendo letrica a letra. Aquí estoy cogiendo letra a letra y la estoy ubicando dentro de cadena.
si yo le doy enter, debería terminarse, porque estoy preguntando adentro por enter, que si es igual a enter, termine. Entonces termina, lo imprime. Este fue cuando lo introduje, le di enter y se fue a la parte de abajo que es imprimir. Entonces, ahí están las interrupciones. Mire, aquí está la interrupción para leer, que él guarde en L. Y aquí en imprimir funciona exactamente igual. Es la interrupción 21H. Compara también y se queda aquí, si son iguales, viene aquí a imprimir cadena y se queda imprimiendo, imprimiendo carácter a carácter hasta que cuando son iguales se sale por fin imprimir cadena y se viene acá y se sale. Pero yo lo que quería mostrarle era para qué se usan las etiquetas, las interrupción, eh, la interrupción, mira, aquí vuelvo y coloco en 0 DI, le muevo 2H a H, 2H que es la interrupción, y aquí abajo ejecuto la interrupción. Entonces, esta es una manera de tomar caracteres, montarlos en posiciones seguidas de la memoria, que es esta cadena S sub I, mirar cómo funciona el registro SI y cómo funciona el registro de I, que son lo mismo, sirven para lo mismo, para ir moviéndome de una posición de memoria a otra, de una posición de memoria a otra. Esta posición de memoria se llama cadena y la primera vez está en la primera posición, luego cuando le sumo, lo incremento en 1, ya va a estar en la siguiente posición de memoria para que lo que yo estoy introduciendo por la pantalla no se va a quedar encima de la primera, tengo que ir moviendo la memoria de 1. Entonces, eh, hay otras cositas que yo... esto no nos podemos ir sin esto. Esto es lo último y les muestro un par de ejemplos de suma y resta. Resulta que aquí está la interrupción de imprimir. Este 2H se lo asigno a H. En DL coloco lo que quiero imprimir, se lo muevo acá. Aquí tengo comentado esto para explicarle y ejecuto la interrupción. Entonces aquí debería imprimirme 5, porque estoy diciendo, voy a usar la interrupción 21H, le asigno 2 a H, quiere decir que le estoy diciendo que voy a imprimir algo en la pantalla. Le digo, ¿qué voy a imprimir? Voy a imprimir un 5 porque la interrupción me dice que lo que voy a imprimir tengo que tenerlo en el registro de... Y solo estoy siguiendo la interrupción. La interrupción me dice, para imprimir, coloque el número 2 en hexadecimal en AH. Coloque en el registro de L lo que quiero imprimir, que es 5, y ejecute la interrupción. Entonces, miremos a ver si eso ejecuta la interrupción. Si imprime 5, resulta que imprimes como un trebolito. ¿Por qué un trebolito? Miremos la tabla ASCII que está acá. La tabla ASCII. Y mire que el trebolito es 5. Yo le dije imprima 5, pero está imprimiendo el código ASCII. Aquí está el trebolito. Yo lo que quiero imprimir es el número 5. Entonces, ¿qué hago yo para llegar al 5? Y eso en general con todos los números. O para llegar a donde empiezan los números. Pero si yo quiero imprimir el 0, tengo que recorrer 48. En la hexadecimal es 30. Y si yo quisiera el 1, pues sería 48 más 1, 48 o 30 en hexadecimal, para poder llegar a convertir esto en el número que es, no en el ASCII 5. Una cosa es el ASCII 5, el código ASCII 5 que me imprime un trébol, a yo imprimir el 5, que es el número 5. Entonces, para llegar acá es que vamos a aprender el concepto de ajuste. Resulta que aquí, para empezar a llegar a los números, necesito 30 líneas previas. Y este es el 30 hexadecimal para llegar a 0. Entonces, si yo quiero
Llegar al 5 sería este 30 hexadecimal y el 5. Miramos cómo se hace eso para poder imprimir un número. Ya vimos que si no, que si le escribo solito ahí el número, pues él va a escribir ese el ASCII, el código ASCII de lo que yo le coloqué acá. Y otra vez miremoslo. Él escribe un trebolito. Aquí está, miren, aquí, un trebolito. Pero si yo quiero imprimir el 5, mire, aquí le quito, lo descomento, pues le sumo 30, así vieron el 30 del recorrido ahí, ¿no? Le sumo 30, eso funciona para los números, para los números. Entonces miremos a ver si ahora sí me imprime 5. Acá está el 5, ¿verdad? Aquí está el 5. Lo puedo hacer también, mire, 30, miramos acá la tabla ASCII. Ah, ¿dónde está el 30? 30 es 48 el decimal. Entonces lo puedo hacer 30 en, lo puedo hacer, o lo puedo hacer con 48, ¿qué dije? Un decimal. Vamos a ver. Y sale el 5. O sea, le puedo sumar 30 en hexadecimal o al 48. Y hay otra manera de hacerlo, pero todo esto es para números. Es el carácter 0, ¿cierto? Donde está el 30 y el 48. Entonces yo le puedo mover el 0, pero como carácter, no como número. Y si lo corro, debería dar 5 también. Ahí está. Son las tres maneras de hacerlo. Funciona para números. Eh, ya para terminar, les voy a mostrar una suma que es la tarea que ustedes tienen. Y sobre todo, este código que uno en Python lo hace en una línea. Esto es para sumar dos caracteres, que es muy fácil. Lo voy a dar aquí despacio para que cuando vean el vídeo pues tengan una referencia. Esta es la primera parte. Esta la segunda parte y acá. Hay un par de tips que quiero darles porque para que lo imprima, porque yo estuve cacharriándole hasta que llega uno a conocer qué es lo que le hace falta. Entonces, aquí en los datos defino una variable, un string que le digo ingrese el primer dígito. Las variables de string tienen que terminar en pesos, porque como vieron, él lo que hace es ir cogiendo letra por letra y las va ubicando en la siguiente posición de memoria. Eso es lo que realmente hace un string. Primero pone la i en la primera posición de memoria, luego la n en la que le sigue, luego la g. Entonces, él muestra hasta cuando encuentra un signo de peso, es el que le va a decir, bueno, ya no más, hasta ahí llegó. Entonces yo defino estos tres mensajes: ingresa el dígito, ingresa el segundo dígito, y la suma. Aquí tengo un dígito, defino tres variables acá. Muevo todo esto, lo muevo aquí al procedimiento principal, aquí pues, yo aquí puedo haberle dicho XOR a X a X. Mire, aquí está la interrupción 21, con 9 en AH. Con 9 en AH quiere decir que va a mostrar el primer mensaje. Mire, interrupción 21. ¿Qué va a hacer? Con 09 va a mostrar un mensaje. ¿Qué mensaje va a mostrar? Mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Va a decir, ingrese el primer dígito. O sea que acá está diciendo, ingrese el primer dígito. ¿Dónde queda ese dígito? Queda en AL. Entonces, ¿qué hace aquí? Ah, no, aquí solo muestra el mensaje, no lo captura. Aquí lo captura. Aquí está la misma interrupción 21 con 1 en AH. Ese sí es que captura el dígito. ¿Dónde queda? En AL. En AL. Entonces, miren los primeros tips. Como el captura es un código ASCII, para volverlo dígito, le quita 0. O sea, lo vuelve, si es 5, lo vuelve, si es 5, que es 48 48 no, como 53 en ASCII, al ponerle este 0, lo vuelve 5, lo vuelve dígito. Entonces aquí está convirtiendo
de ASCII a dígito, y luego le mueve a L, aquí que hay, el dígito que acabo de ingresar, se lo mueve a dígito, a la variable. ¿Por qué hace eso? Porque él más adelante va a volver a usar a L. Y si él no guarda el valor de AL en alguna parte, aquí se le pierde. Aquí vuelve y le asigna otro valor. Entonces yo cojo el valor por la pantalla y lo guardo en alguna parte, porque este registro va a coger otro valor más adelante. Entonces ya el primer dígito que introduje por la pantalla se me pierde. Y aquí se repite, mire, aquí sale el mensaje 1, que es ingresa el segundo dígito. ¿Dónde está? Aquí, que es con la interrupción 21, le muevo 9H y muestro el mensaje. Aquí va a estar el mensaje que va a imprimir. Luego lee el segundo dígito, que es lo mismo. Le muevo 1 a H, está la interrupción 21, lo que cojo, le capturo queda en AL, le muevo 0 o le resto 0 para convertirlo en dígito. ¿Y qué hago con lo que está en AL? Pues se lo muevo a otra variable dígito 2, porque más adelante si uso AL, pues se me va a perder. Entonces yo lo que estoy capturando, lo guardo en dígito 1 y lo guardo en dígito 2. Luego suma los dígitos. Mueve dígito 1 a L y le suma dígito 2 a L. Ahí está sumando porque en AL quedó el dígito 1. Y luego a ese dígito 1 que quedó en AL le suma el dígito 2. Y entonces aquí ya en AL quedó el resultado. ¿Qué hago con ese resultado? Porque quedó en AL, pues lo guardo en alguna parte porque se me puede perder. Entonces, ¿dónde lo guardo? Aquí en esa variable que yo definí acá como resultado. Mostrar el resultado. Entonces aquí dice, aquí solo estoy mostrando aquí estoy mostrando solo el mensaje 2. Y le digo, ¿por qué voy a mostrar el mensaje? Porque es 09. Le muevo 09H. Este es el mensaje que voy a mostrar. Y disparo, ejecuto la interrupción 21 que va a mostrar el mensaje 2. Y el mensaje 2 es la suma es y termina en pesos, ya saben por qué. Y luego lo imprimo. Miren, miren cómo funciona esto. Yo tengo el resultado en resultado. Ahí está la ¿qué? Que estoy haciendo una suma. Ahí está la suma. Lo muevo a L. Pero resulta que uno se pone a imprimir a L sin la instrucción que está ahí enseguida. Eso imprime otras cosas menos lo que uno quiere. Entonces resulta que lo muevo a L y le escribo AAM. Y AAM, ¿qué es lo que hace? AAM ajusta el registro AL, el registro AX, porque AL es parte de AX, lo ajusta, así lo ajusta. ¿Qué es ajustarlo? Este ajustar es que la parte baja de AX, en la parte baja va a tener las unidades y en la parte alta las decenas. Como el registro se divide en dos, entonces él ajusta. Ese AAM ajusta el registro AX y en la parte baja coloca las unidades en la L y en la H coloca las decenas. Y entonces aquí lo que hacen es mover a la parte baja, mover a la parte alta e imprimir. Esto se lo voy a dejar para que lo miren, lo voy a dejar aquí para que en el video vean cómo se hace. Pueden seguir bueno, miremoslo. Aquí lo ajusta, mueve a X a BX, o sea que en BX tengo el resultado, le pone 2, que eso quiere decir AH, que lo va a imprimir, le mueve BH, que es la parte alta, o sea que estas son las unidades, aquí van las unidades, o sea, perdón, esta es la parte, si la parte alta se la ponen de L, y le suma 30 para poderlo imprimir en digital y no en ASCII y lo imprime. Entonces, la parte alta de B
que son las unidades, la pone el DL en la parte baja, porque las unidades van a la parte baja e imprime. Y aquí hace lo mismo con la parte alta la mueve, aquí mueve la parte baja, la mueve y la imprime. Entonces, se la mueve como AX quedó ordenado, parte baja, unidades, parte alta, decenas, aquí se las está moviendo a DL para que lo imprima, porque es en DL donde yo tengo que colocar lo que yo quiero imprimir. Entonces miremoslo. Ustedes lo analizan ya con lo que yo acabo de decir y miremos esta suma. Ahí mostró el primer mensaje, vamos a leer 9, 5, 4, y ahí mostró 9. Y exactamente funciona para la resta, para la multiplicación y para la división, solo que en la multiplicación y en la división tienen que tener en cuenta que cuando uno dice divida, coloca es el divisor y el resultado queda en el dividendo. Cuando dice multiplica, coloca en la segunda parte de la expresión matemática, o sea, multiplicador, y el resultado queda en el multiplicando. Bueno, jóvenes, espero si tienen alguna pregunta la pueden hacer cuando estén desarrollando el código, si ya hay algunos que me han enviado, es más, este código de suma que le mostré ahí es de un alumno que mandó un código, no sé si está acá, Miguel Ángel Flores, que me pareció un código muy, muy interesante, pero cada código debería ser diferente, cada uno tiene una lógica diferente y cada código debería ser diferente. Esta es una manera de hacerlo, lo tomé porque me pareció que es un código muy bien hecho, está muy bien estructurado, está muy bien dividido, está mostrando cómo se hace una suma. La resta se hace igual, solo que se utiliza no ADD, sino SV. La división y la multiplicación, lo mismo, solo que tienen que tener en cuenta lo que pasa en la división y lo que pasa en la multiplicación, que uno dice divida, Profe, profe, y sí. el jefe John tiene la mano levantada. Jefe John, Ah, bueno, sí, sí, profe. creo que por el tiempo. Bueno, Bueno, listo. muchísimas Entonces hasta gracias. acá. Muy amable, Didier, por todo el conocimiento que No, le ha con dado mucho hoy a gusto. los estudiantes. Tengamos en cuenta, chicos, por favor, en el campus registrar su asistencia. Ahí donde aparece el CIPAS, aparece un botoncito que debemos darle clic para registrar la asistencia, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Segundo, vamos a, antes de terminar, a prender las camaritas los que puedan para que saquemos una foto del encuentro del día de hoy. Entonces vamos a detener la grabación en este punto